es una nube solo para entretenernos. Y en Bogotá, Colombia, está descendiendo con poder. Cuando la nube desciende, sentimos su gloria. ¡Hay una nube! Y cuando esa nube entra, la gente tiembla. Bienvenidos al podcast Mito Cristiano, mi nombre es Juan David Valdés y me emociona mucho presentarles una nueva sección del podcast que se va a llamar El Polígrafo. Vamos a poner a prueba ciertas enseñanzas, prédicas, publicaciones sobre todo, cosas que nos encontramos por ahí en internet, muchas de estas cosas que se publican así como sin filtro en internet. Pues aquí vamos a pasarlas a prueba en el polígrafo y comprobar o desmentir estos mitos cristianos que se han vuelto virales. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban si les gusta nuestro contenido, si les gusta este video. Por favor, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales y por supuesto escuchen el podcast en Spotify. Tenemos un montón de episodios de diferentes temas que sabemos que les van a gustar. La nube de la presencia de Dios del Antiguo Testamento apareció y lo hizo en una mega iglesia en Bogotá. Así lo pronunció la iglesia Avivamiento en sus redes sociales, donde afirman que la nube Shekinah, como ellos la describen, la nube de la gloria de Dios, apareció de repente en su auditorio en una de sus reuniones. Vamos con los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Aproximadamente en marzo de este año 2025, la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá comenzó una especie de campaña de publicaciones de videos en todas sus redes sociales, principalmente en TikTok, donde afirman que una supuesta nube, la nube de la gloria de Dios, o como ellos la llaman, la nube Shekinah, apareció en su auditorio. Y según palabras del pastor principal Ricardo Rodríguez, esta nube estaba ahí básicamente para desatar milagros sobre las personas que la presenciaron. Vamos a escucharlo. Vine a decirles, vimos la nube de gloria y no es una nube solo para entretenernos. Esta nube vino y Dios va a comenzar a dar empleos al desempleado. Dios va a comenzar a prosperar las empresas. Dios va a restaurar las familias. Dios va a sanar los enfermos. Cuando Él vino en esa nube, prepárense, hay una bendición que va a caer. Pero sobre los que están desesperados por la bendición, va a caer por los que están por Jesucristo, por los que lo desean. Ok, perdón, sí había una condición para obtener un beneficio de esta supuesta nube, y es que, en sus palabras, es estar desesperados por la bendición. Ahora, vamos a dar un poco de contexto sobre esta iglesia, ¿sí? Avivamiento es una iglesia muy conocida en Bogotá, es una iglesia que ya tiene muchos años, pero tienen ciertos detalles curiosos que vale la pena mencionar. Claramente es una iglesia pentecostal que tiene un gran énfasis en el evangelio de la prosperidad, y esto no solo está reflejado en la ostentosa vida de los pastores y sus hijos, sino que también en el enfoque de la doctrina, que básicamente se basa en la idea de que Dios quiere bendecirnos, prosperarnos. Esa persona que está sembrando y que pone muy poquita semilla en la tierra, y ella espera una gran cosecha, pero pues esto físicamente es imposible. Y espiritualmente, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pues si vas a sembrar escasamente, vas a cosechar escasamente. Pero si siembras generosamente, generosamente el Señor también te va a devolver esa gran provisión. Lo que yo quiero en esta mañana es que entendamos que siempre que el Señor nos dice que demos, este es el tiempo de recoger las ofrendas y los diezmos, entonces no es porque Él tenga necesidad, es sencillamente porque Él quiere que tú tengas mucho más, y aparte Él pone protección alrededor de tus finanzas. Básicamente, siempre que escuchen la palabra bendición en una de estas prédicas, eso significa plata, significa dinero. Ojo que esta bendición no viene gratis, para eso hay una condición, y es que uno de los sistemas o mecanismos mediante el cual Dios nos bendice, según ellos, es por medio del pacto. El pacto es este invento de las iglesias de la prosperidad que predica que para obtener un milagro de parte de Dios, yo tengo que darle un dinero, es como un canje, como una transacción. Yo le doy algo de mi dinero y Dios me cumple el milagro que yo necesito. Una de las doctrinas más dañinas, manipuladoras y perversas que pueden existir.
Pero también es una iglesia que claramente está a favor de las influencias políticas. Estoy hablando del presidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero que lo recibamos con un buen aplauso al doctor Uribe. Cuando un gobernante viene a la iglesia a pedir oración, nuestro deber, según la Biblia, es orar por ellos y bendecirlos. Así que vamos a recibirle con un buen aplauso en el avivamiento. Pero escuchen esto, ellos celebran su propio día de Pentecostés. Ustedes pudieron ver en el video que abajo hay como un logo que dice 32 años de Pentecostés. Y es que a diferencia del resto de cristianos en todo el mundo, en esta iglesia afirman haber vivido su propio día de Pentecostés. Haciendo referencia, obviamente, a ese momento, el día de Pentecostés, es ese día en el que los primeros cristianos recibieron al Espíritu Santo. Pues ellos hace 32 años dicen haber vivido una especie de segunda venida del Espíritu Santo. Y ya no vamos a hablar, solo mencionar algunas otras cosas extrañas, como por ejemplo la visita recurrente de los pastores a la tumba de Catherine Kuhlman para supuestamente obtener la unción que esta mujer tenía. Yo recuerdo que a mí Catherine Kuhlman me daba terror, parecía alguien sacaba una película de terror, pero era más por su vestimenta. O las marchas y oraciones masivas por Colombia que ellos mismos convocan y lideran para, según ellos, reclamar a Colombia para Cristo. Gran marcha con Cristo, Colombia en paz. Y cuando la iglesia se levanta en oración, Dios se levanta por su pueblo y Dios va a hacer libre Colombia. Esto claramente alineado e influenciado por toda esta doctrina de los 7 montes y las 7 montañas, cosas que hemos hablado anteriormente en este podcast. Siempre he dicho que manipular con lo espiritual es muy fácil, ¿sí? Cuando a usted le prometen, no sé, Dios lo va a prosperar, si dona o diezma tal cantidad de dinero, y si cumple con el pacto, y Dios te va a hacer el milagro y te va a sanar. Es muy fácil jugar con eso porque se prometen cosas intangibles. Vender riquezas y prometer prosperidad si diezmas y si sigues patrocinando la lujosa vida de los pastores. Pues es muy fácil porque al final son cosas que se pueden cumplir o no, ¿cierto? Un milagro puede cumplirse o no y al final puedes manipular claramente el resultado. No sé, de repente el milagro no se hizo, la oración no fue respondida y te dicen cosas como, no, pero es que no diezmaste lo suficiente, no pactaste lo suficiente, probablemente no fue suficiente para Dios. Y esta es la doctrina que prima y que predican en iglesias como esta. Pero otra cosa ya muy diferente es manipular con algo físico y visible para lograr influenciar o, bueno, ya veremos qué intereses puede haber detrás de esto. Y esto es lo que pasó con esta nube, con este evento que sucedió este mismo año y que ellos dicen haber presenciado, la nube de Dios en su auditorio. Para poder afirmar o desmentir lo que sucedió, tenemos que ir a la Biblia, primero que todo. ¿Qué es lo que afirman los pastores y asistentes de avivamiento que presenciaron? Ellos citan a la nube Shekinah. Lo curioso, y creo que yo viví engañado toda mi vida porque esta famosa cancioncita Shekinah, Shekinah, es la nube de Jehová. Shekinah no es una palabra ni un término que aparezca en la Biblia, no es un término bíblico. Es más bien un término de origen judío que se usaba para hacer referencia a la presencia de Dios visible, o cuando la presencia de Dios se manifestaba de forma visible. Cuando la nube desciende, ¡Sopla! hay poder. ¡Canciones! ¡Fuego! ¡Pide ese fuego! ¡Tócanos ahora! ¡Dios te ha tocado hoy! Esta nube descendió en el templo de Salomón. En 1906, la nube descendió en el avivamiento de Azusa. Y en Bogotá, Colombia, está descendiendo con poder. Cuando la nube desciende, sentimos su gloria. ¡Hay una nube! Y cuando esa nube entra, la gente tiembla, los demonios huyen y hay avivamiento. Y decirle, Señor, úsame. Señor, cambia mi ministerio. Congreso Mundial de Avivamiento Shekinah.
¿Cuándo vemos estas manifestaciones de la nube en la Biblia? Una de ellas, por ejemplo, está en Éxodo 40, del 34 al 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque, ojo con esto, la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí hay algo muy interesante. Y es que dice que la sola presencia de esta nube impedía que Moisés entrara al tabernáculo. Y de esto se habla mucho en la Biblia, de esta incompatibilidad que hay entre la presencia de Dios y la naturaleza humana, que es pecaminosa. Básicamente es como que no pueden coexistir en el mismo espacio. Esto también lo vemos en Primera de Reyes 8 del 10 al 11 y dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, ¿qué evidencia o cuál es la única evidencia que tenemos acerca de esta supuesta aparición de la nube? Pues la única evidencia son los videos, ¿cierto? Según la Biblia, la sola presencia de esta nube, de la gloria de Dios, primero, no permitía un estado conjunto con seres humanos. O sea, si ni siquiera Moisés pudo permanecer en el mismo lugar junto con la nube, ¿por qué los pastores y asistentes de avivamiento sí? Y en segundo lugar, dice que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar por causa de la nube. Quiero que veamos ahora unos videos publicados por la misma cuenta de avivamiento en los que estaba esta supuesta nube posada en el auditorio. Vemos a casi todas las personas que están ahí de pie, personas ahí como desinteresadas, hay un par por acá que están sentados sin mucho interés en lo que está pasando. La reunión sigue normal, por lo que veo, mientras está la nube ahí. Cuando la gloria de Dios se manifestaba a través de esta nube en el Antiguo Testamento, era tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer de pie, nos dice la Biblia. Aquí vemos a casi todo el auditorio de pie, algunas personas ahí como desinteresadas, pero esto no es una cuestión de si le ponemos cuidado o no, según la Biblia, no es como si estás atento, si eres consciente que hay una nube, entonces si te va a golpear, no vas a poder permanecer de pie, no, dice que es tan poderosa la presencia de esta nube que le impedía a las personas, le impedía a los sacerdotes permanecer de pie. Entonces, aquí no veo mucha similitud con lo que nos describe la Biblia que sucedía cuando esta nube se manifestaba. Yo no veo que esto pase en la iglesia o en el auditorio mientras la nube está ahí. Entonces, si no era esta nube de la presencia de Dios del Antiguo Testamento, ¿qué era? Primero, para afirmar que haya un evento sobrenatural, primero tendríamos que descartar que no haya causas naturales detrás, ¿cierto? Y con esto nos encontramos con un video que fue borrado de la cuenta oficial de Avivamiento por alguna razón, creo que por los comentarios, donde se ve lo que pudo causar esta supuesta nube. Aquí vemos un fragmento de este video, vemos estas chispas, ¿cierto? Estas máquinas que botan chispas, y muchas personas en los comentarios decían como, ok, ahí está la causa. Obviamente estas chispas luego generan un humo, es una especie de pirotecnia, pero hay que ser justos, y es que investigando un poco me encontré con que estos aparatos se llaman realmente los sparklers, y son fuentes frías que generan chispas, no con calor, ¿sí? Sino chispas de manera, no sé, de alguna manera como artificial, y al parecer estos sparklers no producen humo, ¿sí? No, puede que no dejen humo porque precisamente es tecnología que produce chispas frías y no genera calor. Pero sí es cierto que un efecto como el que vimos de esta nube o este humo denso que se queda o que permanece en un lugar no es difícil de lograr. Y para esto vamos a recurrir a quién más sino a la industria del cine. Los especialistas en recrear todo tipo de efectos especiales. Para todos los que estudiaron cine, fotografía, teatro, saben que las máquinas de humo son una maravilla. O sea, uno puede lograr maravillas con esas máquinas, puede lograr casi cualquier cosa, una buena ambientación, emular un cierto tipo de clima.
O si no, pregúntenle a Hollywood. Hay muchísimos ejemplos de cómo se usan las máquinas de humo, por ejemplo, en estudios cerrados, y se usan estas máquinas para recrear ambientes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una película que usa mucho este efecto de niebla o de humo, y es la película del jinete sin cabeza o Sleepy Hollow de Tim Burton. Esta película tiene un montón de ambientación con este efecto especial, emulando el humo o la neblina. Aquí, por ejemplo, fíjense este fotograma. Esto al parecer, no sé si fue un estudio, parece una locación en el exterior, pero claramente el humo es emulado. Fíjense que se parece mucho, de hecho, al que se ve en el auditorio. Miren lo que se puede lograr incluso en un escenario mucho más grande, con un humo mucho más esparcido, generando esa sensación como de neblina, como de humo denso. Y si no me creen cómo usa Hollywood los efectos especiales o las máquinas de humo, debemos que un experto nos lo explique. Desde una perspectiva ambiental, existen numerosas partículas en el aire, incluyendo neblina, niebla y humo. Estos efectos generalmente se producen con una máquina de niebla. La niebla interior generalmente empleada se deriva del etilenglicol, un tipo de alcohol. A veces quieres que la niebla llene la pantalla y otras veces quieres niebla baja, lo que requiere algunas habilidades especiales. El método más común ahora es utilizar dióxido de carbono líquido o nitrógeno líquido para enfriar la niebla de glicol a niveles muy fríos, y este frío lo mantiene bajo el nivel del suelo. Ahora, Hollywood la tiene clara recreando niebla con máquinas de humo, y ustedes pueden decir, uy, no, pero tienen todo el presupuesto del mundo, ok. Pero otro lugar muy común donde se usan las máquinas de humo es los estadios. En los estadios, en las salidas de los equipos, es muy común ver que las barras bravas usan estas máquinas de humo para ambientar, para, bueno, que la fiesta de la salida del equipo se vea magnífica, se vea colorida. Por ejemplo, hace poco, en un partido muy reciente en Colombia, entre Once Caldas y Millonarios, el partido se tuvo que retrasar unos minutos en su comienzo, en el pitido inicial, porque las barras bravas usaron estas máquinas de humo, y este humo es tan denso que queda en el ambiente durante muchos minutos. Vamos a ver el inicio de este partido. ¿Sí? Aquí pita el árbitro. Miren la nube. Miren la nube de humo. O sea, literalmente pareciera que hay una nube dentro del estadio. Y este partido se retrasó su inicio varios minutos por la presencia de este humo, porque este humo es un humo muy denso, ¿sí? Entonces, esto parece literalmente una nube dentro del estadio. Miren, ahí está. Cómo se disipa lentamente. Y esto estamos hablando de un escenario abierto, ¿sí? Ahora, imagínense si una máquina de humo genera este humo tan denso que se queda en un lugar abierto, al aire libre, como es un estadio, tanto tiempo. Imagínense en un lugar cerrado. Aquí vemos cómo incluso en los primeros minutos del partido, si ven cómo todo el estadio parece cubierto por neblina, por humo. Siendo así, hay un contraargumento que subió una persona, un asistente de avivamiento, no sé si es voluntario o algo así, pero logró entrar al auditorio, no sé, un día entre semana, y explica un poco, muestra por qué no pudo ser posible que el efecto haya sido generado. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Estoy en el lugar donde la nube reposó, está acá encima mío. Y si se fijan, atrás está abierto y la parte de más atrás es una tela, porque la iglesia está en construcción. Entonces realmente que fuera humo, pirotecnia, allá está la tarima, está lejísimos. Pues no alcanza a llegar hasta este lugar, y con pues, lo que está abierto no hubiera sido posible. Realmente fue algo sobrenatural. Ok, ella muestra un poco como las distancias que hay entre la tarima y donde estaba la nube, y muestra algo que no se ve en el video, y es que en la parte posterior de la iglesia o del auditorio hay una puerta pues medio grande y están en construcción, así que tienen como una estructura ahí con orificios, pero pues acabamos de ver el ejemplo, para mí es muy claro, en el estadio cómo el humo denso se puede quedar durante varios minutos. Ahora, eso es algo que no podemos comprobar porque no sabemos cuántos minutos supuestamente se quedó esta nube en el auditorio. Pero lo que vemos en el video del estadio es que el humo
se queda varios minutos en un espacio abierto. Ahora imagínense el humo tratando de disiparse por esta puerta o por estos orificios pequeños, y ya vimos que tarda bastante en disiparse incluso en un lugar abierto. Esto es por la densidad que se genera en este humo, que es especial en estas máquinas de humo. Pero más allá de cómo pudo haber sido generada esta nube, más allá de las explicaciones y demás, porque pueden decir, sí, no, yo la vi, yo vi el humo y esto no pudo ser esto, y físicamente, bla, 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 puede dar una serie de argumentos que creo que son lo más importante para comprobar si este evento sucedió realmente, si fue un evento sobrenatural o no. Para esto hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, después de Jesús, la presencia de Dios no está en un solo lugar, ¿sí? No es necesario que la presencia de Dios se manifieste. Puede hacerlo, sí, pero la presencia de Dios ya está en todos nosotros. De hecho, de eso se trata el Pentecostés, el verdadero Pentecostés, ¿no? El que ustedes y yo leemos en la Biblia, y es que es la presencia de Dios representada en el Espíritu Santo, que llegó para habitar en cada uno de nosotros, es decir, cada uno de nosotros carga con la presencia de Dios. Por eso esa imagen tan hermosa del velo que describen los evangelios, del velo cuando se rompe, la presencia de Dios no está más en un lugar limitada, ahora está en cualquier lugar y en todos nosotros. Después de la muerte de Jesús, la presencia de Dios no se limita a estar en un solo lugar. Segundo, como lo vimos en los ejemplos bíblicos, y es que aquí hay que hacer un paréntesis, y es que ellos están explícitamente citando el Antiguo Testamento y afirman que esta misma nube es la misma nube que apareció en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que comparar con qué sucedía en el Antiguo Testamento, qué sucedió cuando esa nube se manifestó. Ya vimos que esa presencia de la nube era peligrosa, porque ni siquiera Moisés podía permanecer en el mismo lugar que la nube. Los sacerdotes no podían ministrar, no podían moverse, no podían seguir haciendo sus funciones, no podían ni siquiera seguir de pie. Ya vimos en los videos que este no es el caso de lo que sucede en el auditorio. Entonces, ¿es la misma nube? ¿No es la misma nube? ¿O es la misma nube y actúa de maneras diferentes? ¿O tiene un efecto diferente en las personas? Esta incoherencia deja más dudas que certezas. En tercer lugar, ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué ellos, y hay que ver este antecedente, por qué ellos tuvieron un nuevo Pentecostés? Una especie de segunda venida del Espíritu Santo, y además esta manifestación ahora, muchos años después de la nube de Dios. En cuarto lugar, Jesús habló de esto. Y habló de manera fuerte. Jesús habló de las personas que necesitaban de este tipo de señales para creer en Él. Miren lo que dice Mateo 12. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. En Juan 4:46 dice: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Y ojo con lo que dice Jesús. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Jesús aquí está hablando y atacando esta creencia de necesitar señales del poder de Dios, señales de la presencia de Dios. Porque si no, yo me pregunto, ¿para qué está la fe? ¿Para qué está la fe? La fe es creer sin ver. La fe es tener la certeza y la convicción de lo que no se ve, de lo que no vemos. Así lo describe la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una manifestación visible para creer, para que se hagan milagros? En quinto lugar, el peligro de la idolatría. Este tipo de manifestaciones se parecen más a estas creencias católicas sobre apariciones, sobre milagros, como esto de que la Virgen lloró sangre, incentivan una adoración que no va destinada necesariamente a Jesús o a Dios, sino a algo, en este caso esta nube, al milagro en sí. En sexto lugar,
¿por qué solo cuando aparece la nube es que viene la bendición de Dios? ¿Sí? Solo cuando aparece esta nube es que Dios quiere sacarnos de la pobreza, darnos prosperidad, sanarnos. De hecho, todo esto me recuerda mucho a la historia del estanque de Betesda, cuando Jesús se encuentra con este paralítico que él estaba esperando porque había esta creencia que un ángel bajaba cada cierto tiempo y agitaba las aguas y de repente la primera persona que entraba al agua era sana si estaba enferma. Era esta creencia absurda que Jesús mismo derriba, porque Jesús va y sana al paralítico. Él no tenía que esperar más un milagro. Eso es lo que simboliza la llegada de Jesús, el derrumbar estas creencias absurdas sobre apariciones y manifestaciones muy específicas. Y eso nos hace preguntarnos entonces cuál era el propósito real de esta nube. Dice ahí que para que hubiera milagros. En séptimo lugar, se convierte la iglesia en un parque de atracciones. ¿Hasta qué punto se convierte una iglesia en un centro donde voy a ver la atracción del momento? Un lugar donde vamos y ahí sí podemos ver y experimentar cosas sobrenaturales. Solo allí podemos ver una nube que representa la presencia de Dios. Solo allí se manifiesta la presencia de Dios. Ven aquí a este templo, porque además lo llaman el templo. Ven a este templo moderno, donde aquí sí se manifiesta la presencia de Dios. Ahí es cuando yo hablaba de un poco los intereses. ¿Cuál es el interés detrás de todo esto, detrás de promocionar de esta campaña? Porque han subido un montón de videos hablando de la nube y es como atrayendo a las personas para promocionar también un congreso que van a tener. Y se hace sospechoso, ¿no creen ustedes? El interés que hay detrás de pronto puede ser el atraer más personas, el que las personas simplemente vayan porque allí sí, en este templo, está la presencia de Dios manifestada en esta supuesta nube. Entonces, se pueden dar las explicaciones que sean, físicamente, naturalmente, ¿no? Que si es humo, que si fue la pirotecnia, que no se pudo quedar ahí porque había agujeros y había una puerta abierta. Dejemos a un lado eso por un momento. Esto no es bíblico, ¿sí? No hay ningún sustento bíblico, no hay ningún argumento que nos permita soportar que después de Jesús podrían existir este tipo de manifestaciones o que esta nube, Shekinah, con un término que ni siquiera aparece en la Biblia, pueda suceder hoy en día. Jesús fue quien prometió su segunda venida. Dios no nos prometió el regreso de una nube. Y de hecho Jesús condenó este tipo de actitudes y de creencias de esperar y ver las señales, dejando a un lado la fe. Esto significa que el resultado de este primer polígrafo es falso. Gracias por haber escuchado hasta el final. Este fue el podcast Mito Cristiano. Y los invito a que nos envíen o que nos comenten qué cosas más podríamos poner a prueba en este polígrafo. Que han visto por ahí, publicaciones, cosas que se dicen, enseñanzas. Todo eso vale y lo vamos a poner a prueba aquí en este polígrafo. Lo vamos a analizar, investigar y a sacar una conclusión o un resultado. Ustedes también pueden sacar obviamente sus conclusiones. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, si pueden ir a darse un paseo por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ahí tenemos un montón de episodios más tratando este tipo de temas y desmintiendo los mitos cristianos.